en las cosas que están a oscuras. Evitar esas situaciones sombrías que se dan y que más bien lo que trae es así como una incertidumbre nacional. Estamos comenzando un año y el año es propicio para que podamos analizar diferentes temas de la vida nacional. Y no solo de la vida nacional, sino que aquellos aspectos de orden internacional que tienen su repercusión en el acontecer de un país como el nuestro. Están pasando tantas cosas y al iniciar el año estamos buscando cuáles son aquellas expectativas que se dan en todos los campos. ¿Qué es lo que tenemos que corregir? ¿Qué es lo que tenemos que buscar para encontrar las soluciones adecuadas? Hoy nuestro primer programa es las expectativas económicas de 2022. ¿Y por qué? Porque queremos analizar qué es lo que estamos esperando para un año que precisamente con un cambio de gobierno se inicia un nuevo periodo, un cuatrienio, con la llegada al poder de Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya. Y hay tantas cosas que empiezan a buscarse acomodo en la mente de la gente. ¿Qué va a pasar? Y hay muchos criterios, algunos con espíritu crítico y otros con un sentido verdaderamente hondureñista. Ver qué se aporta, cómo se puede contribuir para que las cosas marchen bien. Expectativas económicas de 2022. Mis invitados de esta noche, y lo hacemos con la tecnología de la comunicación vía Zoom, porque con esto de la pandemia y este virus que está precisamente teniendo altos niveles de contagio, buscamos proteger a la gente y protegernos nosotros. Y por eso en un estudio estar una persona, un solo camarógrafo, y evitar precisamente ese contacto que puede tener perjuicios en la salud. Por eso utilizamos la comunicación vía Zoom. Mis invitados de hoy son dos grandes economistas, dos hombres que no mantienen sesgo alguno para poder analizar la situación económica del país. Ellos han tenido una gran experiencia en el campo de la economía. Es el prestigiado economista que ustedes ya lo han visto en algunas ocasiones, a Guillermo Matamoros. Y el otro también un gran economista, Julio Raudales. Con ellos vamos a analizar las expectativas económicas del 2022. Permítanme saludarlos. Buenas noches, Julio. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, don Nahum, Guillermo, y a toda la enorme teleaudiencia de la Tribuna Televisión. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo. Y aprovecho para desearle a toda la teleaudiencia un feliz y próspero 2022. Gracias, Julio. Bienvenido. Memo, ¿qué tal? Mucho gusto. Feliz año, Memo. Feliz año, buenas noches, don Nahum, buenas noches, Julio. Un honor y un gusto ser invitado a esta primera edición del programa y sobre todo con el hombre más emblemático de la radiodifusión nacional que ahora incursiona en la televisión. Un gusto y un saludo a la sociedad hondureña. Gracias, Guillermo. Vamos a ver, ustedes que son expertos en el campo económico, se habla mucho de lo que puede arrastrarse con situaciones que pueden ser desfavorables para un gobierno en su inicio con la economía del país. Una economía que la estamos viendo bien maltratada por varias cosas. Una de ellas, pues lo que ha causado la pandemia. La pandemia ha repercutido mucho en el campo económico. Por el otro lado, los disturbios atmosféricos como los huracanes, los frentes fríos mismos actuales, producen situaciones anormales
especialmente en el campo de la agricultura. Pero también hay unos reflejos internacionales. Hoy estaba escuchando que se habían cancelado más de 1.600 vuelos en la zona del este de los Estados Unidos debido a la temporada esta de la, ¿cómo le llaman? La tormenta de invierno, que está causando serios problemas en toda la parte del este de los Estados Unidos. Y estas son cosas que repercuten en la economía débil de países como el nuestro. Julio, ¿qué análisis podemos hacer en relación a la situación económica que prevalece en el país al iniciar el 2022? Mire, don Nahum, yo quisiera comenzar citando una frase de un economista socialista, quizás el más emblemático del siglo XX, que en un libro que escribió en 1905, que se llama ¿Qué hacer?, por cierto, inspirado en una famosa novela de Chernivtsi de 1873, que creo que impactó mucho su vida, puso como piedra angular de todo su análisis para la construcción de una nación nueva en aquel tiempo. Estoy hablando de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Lenin decía, don Nahum, que la economía es la reina de las ciencias sociales porque es como esa base fundamental sobre la cual se construye el tinglado social en un país o un estado. Pensando él, como le repito, la construcción de ese nuevo estado que estaban ensayando ellos en aquel momento, que era la Unión Soviética, ¿no? Luego, precisamente otro economista también de la Unión Soviética, pero que huyó del paraíso, digo yo, socialista que construyeron Lenin y luego Stalin, llamado Ava Lerner, un famoso economista, ya en los años 50, trajo esa frase de Lenin que a mí me gusta repetir mucho y complementarla con esta otra frase de Lerner que decía: sí, la economía es la reina de las ciencias sociales siempre y cuando estén arreglados los problemas políticos. Y eso me parece muy curioso porque el Lerner entonces antepuso la solución de los problemas políticos a la solución de los problemas económicos. Creo, don Nahum, y traigo a colación estas dos frases porque en la economía, y creo que eso lo compartimos con Guillermo, hay un elemento que es clave para el buen funcionamiento social y es la confianza. Cuando hay confianza hay buena economía. Cuando hay desconfianza, pues hay mala economía, ya que todas las relaciones, desde el comercio simple interno hasta las grandes, hasta los grandes arreglos financieros, pasando por la infraestructura y los contratos y todas las demás instituciones económicas, tienen como elemento fundamental esta confianza. Cuando usted firma un contrato, cuando usted hace un intercambio de un bien o un servicio, usted está confiando en la persona. Cuando usted llega a un restaurante y se sienta en una mesa y pide un plato de comida, don Nahum, usted espera que ese plato de comida esté en buenas condiciones. Usted paga o asume que va a pagar cuando termine de comer por ese plato, pero usted también de antemano pues está esperando que la comida sea lo que usted desea consumir en ese momento, ¿no? Que esté en buenas condiciones, que no lo vaya a indigestar, que no lo vayan a envenenar, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo sucede con cualquier otra institución económica, con cualquier otro tipo de convenio que usted vaya a hacer con sus semejantes, que de eso se trata la economía, de hacer arreglos con el resto de la sociedad. Y creo que ya el país ha dado un paso importante en este proceso electoral de noviembre. Quizás con un poco de aprehensión la sociedad hondureña fue a votar, quizás con un poco de desconfianza, pensando que si la situación tenía un sesgo similar al que se había dado en los procesos anteriores, esto podía mermar todavía más la confianza, y esto evidentemente tiene un impacto en la economía del país. Entonces me parece que sí se ha dado el primer paso, don Nahum. Usted acaba de mencionar una serie de problemas económicos que tiene que enfrentar la nueva administración, pero yo creo que estamos partiendo desde un elemento ya positivo que no teníamos hace 4 años,
que recordar, Guillermo y don Nahum, y amigos de la Tribuna Televisión, que hace 4 años, en este momento, a estas alturas, el 17, 18 de enero, lo que había era un ambiente más bien lúgubre, un ambiente de expectativas negativas, de violencia, de toma de calles y carreteras. Recuerde usted aquella barbaridad de camiones que se quemaron a comienzos del año 2018 allá en la costa norte. Recuerde el incendio del Hotel Marriott, que fue terrible para el tema turismo en aquel año, ¿no? Yo recuerdo que Vilma Sierra de Fonseca, una colega economista muy buena, muy prestigiosa acá en este país, que ha sido líder de varios procesos de búsqueda de la competitividad del país, me decía: mira, Julio, estuve en una feria de turismo allá en España y fue terrible lo que decía la gente allá en España sobre el tema del incendio que se dio en el Marriott. Entonces, ese escenario creo que afortunadamente Guillermo y don Nahum no lo tenemos actualmente, y ese es un buen punto de partida, y ahí quisiera dejarlo yo. Reafirmar que, si bien es cierto, los retos son muchos, y usted lo mencionó una buena parte de ellos, don Nahum, en su pregunta, yo creo que ya por lo menos hemos ganado con el punto de partida, muy distinto al de hace 4 años. Bien, Julio, me parece muy interesante ese análisis que hace Julio Raudales en relación a lo que hay que buscar dentro del ambiente nacional: la confianza. Tener confianza en el porvenir. Hay muchas cosas que nos han pasado, situaciones muy delicadas que nos han afectado la economía global, la economía del país, no digamos la economía de los hogares y tantas que nos han perjudicado. Y aquí me gustaría ya entrar dentro de ese campo de la confianza que se debe de tener en estas expectativas económicas para el 2022, con Guillermo Matamoros, para que veamos en esa confianza que se puede tener con nuestros productos de exportación. Porque aquí es importante saber, dentro de esas expectativas, qué se va a hacer, por ejemplo, con productos como el café, como el cacao, como la tilapia, como el melón, como los camarones, que ya tienen un mercado en el extranjero. Pero hay mercados también internacionales que se han deprimido, y hay otros que precisamente sus precios no se acondicionan a lo que el país quiere tener en la captación de divisas. ¿Qué nos puede decir Guillermo Matamoros sobre eso? Bueno, en la medida que he ido aumentando en años, me gusta tener una visión integral, y muy bien señalado Julio, el tema político. Bueno, ya resuelto, si lo podemos llamar así, en la medida que salimos de un proceso democrático, de un proceso electoral que legitimó, como no había sucedido en los últimos procesos, pues ese es un primer elemento, porque el tema político es un tema crucial en la caracterización del riesgo país. Entonces, bueno, teniendo solucionado eso, como en la línea que planteaba Julio, vámonos un poco a la expectativa internacional. La economía mundial está creciendo. Antes de este brote de COVID, aun cuando hubo unos ajustes a la baja, Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, hablamos del 35-40%, Estados Unidos está creciendo. Y es a ese mercado a donde se destina estos productos que usted mencionaba. Segundo socio, Centroamérica, pero Centroamérica también está asociado con Estados Unidos. Entonces ahí hay un efecto doble. Y el otro es Europa. Entonces, bueno, está creciendo la economía mundial. Y eso para mí es determinante en el futuro de Honduras. O sea, hay algunos análisis de colegas economistas muy calificados en donde había ciertos estudios en donde resultaba que hay una correlación de un 70% entre el ciclo económico de Honduras con el ciclo económico de Estados Unidos. Y ese es un detalle fundamental.
Esperamos pues que si la economía continúa creciendo, eso va a tener un efecto positivo en Honduras. El otro elemento es la pandemia, ¿verdad? La pandemia, atenúa el otro aspecto porque este rebrote, que no lo esperábamos, aunque es menos letal, pero obviamente sí va a incidir. La pandemia y todo el manejo sanitario que se haga a nivel global y el manejo sanitario a nivel nacional. Yo creo que son factores fundamentales. Y estamos viendo que respecto al café, casi cerca de duplicarse el precio que teníamos todavía el año pasado. Eso es totalmente positivo. Igual la palma africana refleja un comportamiento positivo, que son dos productos fundamentales. Y el otro tema es en el área en la cual yo trabajo directamente, que es la maquila. La maquila, si bien tuvo un 2020 muy difícil, en donde se redujeron las exportaciones en 1.300 millones, sin embargo, ya para 2021 tuvo un comportamiento muy positivo, puedo decir extraordinario, que le permitió a la industria textil maquiladora alcanzar los niveles de exportación o situarse muy cercano a los niveles de exportación de 2019, que fue un buen año. Después de esa pandemia, que esto haya sucedido, eso es sumamente importante. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque cuando hablamos del sector textil maquilador, estamos hablando del 50% de las exportaciones brutas del país, con un valor agregado de 1.500 millones de dólares y 5.000 millones de dólares en exportaciones. Y la perspectiva de crecimiento para 2021 es importante, está muy relacionada con el crecimiento de la economía americana. Hay algunos fenómenos que se han dado, los consumidores en Estados Unidos y en todo el mundo ahorraron, guardaron mucho de lo que no pudieron gastar y andan queriendo gastarlo, ¿verdad? El otro tema es la ruptura de las cadenas de suministro, lo cual permite que el país pueda insertarse, si se organiza bien y si se es agresivo, pueda lograr mayor participación de mercado. Entonces, aun cuando las dificultades a nivel interno son grandes, en el tema fiscal, sobre todo, en el tema social, pero las expectativas, el entorno nos ofrece oportunidades. Yo trato de ser pragmático, pero dentro de ese pragmatismo tener una visión positiva. Yo creo que si logramos consenso sobre temas fundamentales y logramos aprovechar esas ventanas, insertarnos en esta tendencia de lo que se ha dado de llamar el nearshoring, producir más cerca. Estados Unidos, en vez de irse para el Asia, la tendencia es, como resultado, ya venía desde antes de la pandemia, pero se consolidó con la pandemia, la tendencia va a ser buscar socios comerciales más cercanos. En ese sentido, hay oportunidades que el país las puede aprovechar a nivel del sector textil maquilador, a nivel de productos agroindustriales. Importante, Guillermo, porque aquí, con la experiencia que tiene Guillermo, la maquila, pues los mercados prácticamente, como es manufactura, están ya garantizados. En los otros productos sí hay que ver, por ejemplo, las consecuencias que se pueden tener con una depresión que puede haber en los mercados internacionales. Y es ahí donde tenemos que tener sumo cuidado. Por ejemplo, con el café tenemos buenas expectativas en si la producción nuestra es buena y si afecta la naturaleza a productores como Brasil, para el caso, con las grandes heladas, y que nuestro producto pueda llegar a esos mercados que puede estar Brasil proporcionándole este grano. Y esto es importante porque aquí es lo que tenemos que ver, cómo andamos entre lo que es la exportación y la importación. ¿Cómo está esa balanza actualmente, Julio, entre lo que exportamos e importamos?
Bueno, don Nahum, es una pregunta muy interesante y creo que vale la pena remarcar mucho sobre ella, porque cuando uno ve los números del Banco Central, tiende a ponerse muy optimista con respecto a la posición externa del país, ya que tenemos un nivel histórico de reservas internacionales. El país acumula un nivel histórico de reservas y evidentemente esto ha fortalecido mucho la moneda del país, más allá de todas las críticas que se han dado en los últimos días, sobre todo por parte de un colega querido y respetado acá en el país, que es don Jorge Hueso Arias, quien ha dicho que en los últimos 60 días se ha disparado el precio del dólar. Realmente, don Nahum, la verdad es que si lo analizamos con una perspectiva de mediano plazo, el precio del empira se ha visto bastante estable en los últimos años. De hecho, entre el 2019 y el 2022, enero del 2022, prácticamente se ha mantenido en 24 lempiras, cuando todo parecía indicar, de acuerdo a las mismas proyecciones del Banco Central en el 2019, que íbamos a tener un dólar costándonos 25 o más quizás para el 2020, ¿no? Pero bueno, creo que el efecto que tuvo la pandemia también ayudó un poco a eso, pero repito, creo que lo que más lo explica es el nivel de reservas que se han acumulado. Pero ojo, ¿qué es lo que provee esa cantidad de reservas acá en el país? Que anda ya casi en los 8.000, 9.000 millones de dólares. Repito, es histórico esto. Que ajusta más o menos para unos 7 meses de importaciones, cuando el Fondo Monetario establece que un nivel normal de reservas acumuladas debería de ser 4 o 5 meses de importaciones. ¿Qué es lo que provoca esto, don Nahum? No son las exportaciones. Hay 3 fuentes fundamentales, 4 diría yo, para un país como Honduras de obtención de divisa. El primero es el comercio internacional, es decir, cuántas exportaciones tenemos, cuánto producto, y ahí pues Memo es el gran especialista porque ha trabajado mucho con exportadores, pero lamentablemente, don Nahum, en ese caso del comercio internacional andamos bastante mal. La brecha comercial en el país se ha venido expandiendo, si lo vemos también con una óptica de mediano plazo, ¿verdad? Más allá de que ha habido algunos años en que ha mejorado un poco por el tema del precio del café, por el tema de la mejora en la cantidad de maquila producida y algunos otros bienes y servicios también que ha estado exportando Honduras en los últimos 15, 20 años. Sin embargo, repito, esta brecha se ha hecho muy grande, ha llegado a ser casi incluso de 6.000 millones de lempiras, de dólares, perdón, don Nahum, y esto es realmente preocupante. Entonces, ¿cómo se cubre esta brecha? Con la segunda fuente en importancia, que es evidentemente las remesas, ¿no? Honduras recibe una cantidad de remesas que en este momento está es casi igual al total de las exportaciones. Para el año 2021 casi son en la misma magnitud, casi 8.000 millones de dólares se exportaron y 8.000 millones de dólares obtuvimos de remesas familiares provenientes de los Estados Unidos y de España fundamentalmente. Eso es lo que hace que, digamos, esta posición externa del país pues sea bastante bonancible en este momento. Sin embargo, todos sabemos, creo que en el subconsciente colectivo, en el inconsciente colectivo de quienes estudiamos la economía en el país, sabemos que esto no es sostenible y que sería un grave error atar nuestras expectativas de estabilidad y de buena posición en el sector externo, esperando que vamos a tener siempre este nivel de remesas que van a entrar al país. Sabemos que esto no es bueno que tanta gente huya del país porque no encuentra oportunidades. La migración es positiva y es buena, pero cuando se trata de una migración voluntaria y porque la gente tiene una expectativa clara de mejora cuando va a salir del país o que pretende regresar, ¿no? Pero como se ha venido dando estas caravanas
y esta situación compleja que hemos observado en el país en los últimos años no deja de ser preocupante. Y menciono las otras dos fuentes que para mí son importantes de gestión de recursos. La tercera es la inversión extranjera directa, que ha venido menguando en los últimos años en Honduras. Habíamos tenido hasta el 2015 un promedio de entre 1.200 y 1.300 millones anuales de captación de inversión extranjera directa, pero del 2016-17 para acá la situación ha venido cayendo y llegamos a tener incluso 500 y tantos millones apenas, ¿verdad? Que bajó casi un 40% de un año a otro la captación de esta inversión extranjera. Y la cuarta, que es bastante menos importante, pero que no deja de serlo, pues es el financiamiento, ¿no? El financiamiento externo. Me refiero a los préstamos y a las donaciones que nos vienen del exterior, y que no dejan de ser un factor importante, sobre todo en los últimos años que hemos tenido acceso a bonos, a vender bonos soberanos, ¿no? Entonces, pero repito, de estas cuatro, la que denota, la que hace que el país se vea competitivo es el comercio. También la inversión extranjera directa, pero más el comercio. Y lamentablemente esa brecha comercial, esa diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios, don Nahum, ha sido bastante negativa en los últimos años y se ha estado empeorando. Más allá de las ventajas que ha señalado ya Guillermo, creo que tenemos que buscar mecanismos que permitan que el país mejore esa competitividad. Y hay un elemento clave, y no lo quiero dejar pasar, y con esto termino, y es también, lo señalan economistas importantísimos, ¿verdad? Y es el tema de mejorar también la productividad interna del país, porque en la medida en que la productividad interna del país mejore, en esa medida entonces vamos a tener la posibilidad de que esa diferencia, esos términos de intercambio sean más competitivos para el país. Entonces, en la medida en que bajen los costos de transacción en el país, en la medida en que la producción agrícola sea buena en el país, en la medida en que los costos de construcción en el país bajen también, en esa medida entonces vamos a tener la posibilidad de lograr que esa diferencia entre importaciones y exportaciones también se haga menor. O sea, no solamente se trata de fortalecer el sector externo o los bienes la producción de transables, como se llama en un famoso modelo que estableció el economista premio Nobel Krugman, ¿verdad? Los transables, sino que también mejorar la productividad en los bienes no transables, porque esto ayudará a que se genere mayor cantidad de empleo en el país. Bien, interesante, Julio. Y ahí tenemos que hablar más adelante sobre esto de la productividad, porque ahí también hay que reflejar lo que hay que hacer como una política del Estado para los incentivos que se le tienen que dar a los productores. A productores, cuando estamos hablando de productores, no solo los del campo, sino que también la industria y todo eso. Pero después de esta pausa, vamos a platicar después con Guillermo sobre otra cosa que es sumamente interesante que analicemos: la deuda externa y la deuda interna. Guillermo, no deja de asustar cuando escuchamos por todos los medios de comunicación esos miles de millones de dólares que constituyen la deuda externa, esos miles de millones de lempiras que constituyen la deuda interna. Cuando hablamos de la deuda externa, pues parece que la referencia se hace con los empréstitos que se tienen con los organismos de crédito internacional, y la deuda interna, lo que se refleja con lo que se ha obtenido con bonos, y con tantas otras cosas, que préstamos que pueden hacer en forma interna el gobierno aquí en el país. ¿Cómo está esto de la deuda externa y la deuda interna, Guillermo Matamoros? Sí, efectivamente, don Nahum, la situación del endeudamiento es un tema clave al cual hay que ponerle mucha atención, porque el país se ha venido endeudando hasta niveles en donde la llevan muy cerca de los umbrales de sostenibilidad de deuda. Podemos hacer una discusión muy profunda si fue buena o fue mala. El hecho real es que estamos cerca de
de todas las mediciones, y agravado por otro punto, porque aquí hay también un tema aritmético. O sea, la economía cayó, entonces el denominador es más bajo y eso aumenta, la participación de la deuda aumenta. Y si lo vemos a nivel externo, también hay límites por el tamaño de la economía. Por otro lado, al final el gobierno no pudo cerrar, el gobierno saliente no pudo cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, y eso igual está relacionado con el tema del endeudamiento. Y el otro punto es la deuda interna, que también ha ido creciendo y que puede convertirse, no sería el primer caso, en una bomba de tiempo. Ahora, pero el otro tema es que esta deuda es un hecho real. No va a haber más que asumirla, gestionarla y manejarla de la mejor manera. O sea, la deuda es resultado. La deuda no aparece por arte de magia, es resultado de una política fiscal determinada. Y obviamente el tema de la deuda ha sido el medio para subsanar la insuficiencia de ingresos, de ingresos internos para satisfacer las necesidades de gasto que tenemos. Sin duda que el gobierno entrante va a tener que darle todo ese peso y moverse muy activamente, muy inteligentemente en búsqueda de financiamiento externo. Y esa es la paradoja, que mientras estamos más endeudados, probablemente van a tener que recurrir a más endeudamiento externo. Y el otro tema, ¿por qué? Porque seguir por la vía del endeudamiento interno, eso es más complicado, porque es deuda de corto plazo a más altas tasas de interés. Ahora, yo en esto me preocupa sin duda alguna el tema de la deuda, pero la deuda en sí misma, endeudarse, un país cuando se endeuda, no es que es malo. Endeudarse es en respuesta, bajo una condición correcta, uno se endeuda cuando esos ingresos son insuficientes para hacer inversión. Y es ahí donde está el tema. Va a haber que lidiar con una participación de deuda alta, pero yo creo de que siempre es manejable, siempre es manejable. Todavía no saltamos a una cuestión más allá de la sostenibilidad de deudas, aunque hay discusiones si los números son correctos o son incorrectos. Hay quienes están hablando ya de un 60% de la deuda sobre el PIB, que nos llevaría incluso por encima, creo, Julio, de los niveles de sostenibilidad de deuda. Ahora, mi punto es, bueno, esas son las realidades. ¿Cómo vamos a hacer? Ese es el tema. Entonces, ¿cómo me voy a endeudar? ¿Voy a continuar con el famoso bono soberano, que en este momento va a tocar ya amortizar? Entonces, hay que definir una verdadera política de deuda que se adapte a la situación de Honduras. Repito, endeudarse no es malo. Lo que hay que hacer es endeudarse bien. El otro tema es que ese servicio el servicio de la deuda me obliga a distraer recursos que pudieran ser destinados alternativamente a educación, a salud, a infraestructura, a seguridad, a medio ambiente. Entonces, el tema es cómo hacerla. Eso nos lleva a la necesidad de una estrategia muy agresiva de buscar negociar, aunque no hay muchos espacios, pero siempre hay posibilidades. Y aquí vuelvo a un elemento positivo del entorno.
y es un elemento político. Estados Unidos ha dado señales muy claras de querer apoyar a Honduras. Y es aquí donde el apoyo de Estados Unidos es clave, en la medida que la negociación con los organismos financieros internacionales, que tendrá que ser replanteada. No podemos seguir con este enfoque tan reducido, tan limitado en la relación con el fondo, en donde básicamente es el fondo el que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. El otro tema es, yo lo planteaba en un programa en TN5, y es que si Estados Unidos está dando señales tan claras de querer apoyar al gobierno y al pueblo hondureño, sí hay que ser bastante agresivos en cuanto a solicitar a Estados Unidos un ingreso excepcional a la cuenta del milenio, bajo el compromiso de cumplimiento de las metas claves contenidas en la cuenta del milenio. Y el otro tema es el apoyo de Estados Unidos en las negociaciones con el Fondo Monetario. De otra manera, la deuda sí se nos convierte en una bomba de tiempo. Y un tema final es con la deuda interna. Se requerirá un esquema de reperfilar esa deuda interna, porque eso nos está causando mucha presión de corto plazo, por un lado, con altas tasas de interés, que me provoca lo que los economistas llamamos estrujamiento del sector privado, ¿verdad? En donde el sistema bancario prefiere canalizar recursos hacia a la compra de bonos antes que dedicarse al financiamiento de la economía. Interesante. Por eso el programa lo hemos definido así: temas y análisis. Seguimos como tema la deuda externa y la deuda interna. Ya el análisis que nos ha hecho Guillermo Matamoros. Ahora veamos el análisis que nos hace Julio Raudales. Adelante, Julio. Gracias, don Nahum y Guillermo. Sí, yo en general estoy de acuerdo con lo que Memo expresaba. La deuda ha crecido bastante. A mí ese indicador de deuda con relación al Producto Interno Bruto nunca me ha parecido una buena medida, porque estamos analizando flujo versus stock, ¿verdad? Y eso a uno en cuentas nacionales, Memo, ahí en la universidad le enseñan que no es correcto, ¿no? Dividir un flujo contra un stock o viceversa, ¿no? Creo que es mejor ser más consecuentes en esto y, por ejemplo, analizar el servicio de la deuda con respecto a la recaudación tributaria, ¿no? Con respecto a las exportaciones en el caso de la deuda externa, ¿no? Porque ahí estamos analizando dos flujos y te dan una mejor idea de qué tan solventes o qué tanta liquidez tenemos para poder hacer acopio de nuestros compromisos, ¿no? Pero más allá de eso, yo quisiera evaluar dos puntos que creo que son cruciales para este gobierno, ¿no? Para el nuevo gobierno que tomará posesión el 27. Uno es el hecho de que va a tener que buscarse un mecanismo de negociación, porque cuando se ve, de renegociación, mejor dicho, porque cuando se ve ese dato que te acabo de dar, por ejemplo, el flujo del servicio de la deuda total con respecto a la recaudación tributaria, estamos hablando de que eso es más o menos un 60%, es decir, de cada 100 lempiras que nosotros recaudamos o que el país recauda por concepto de impuestos, más o menos unos 60 se utilizan. Ya estamos llegando a ese límite, a ese horizonte del que hablaba Guillermo, ¿no? Ya estamos llegando a un horizonte que va a convertir en insoportables. Eso fue más o menos lo que se dio en 1999 cuando nos aceptaron para la iniciativa HIPIC famosa, ¿no? Para la iniciativa de los países pobres altamente endeudados. Llegamos a ese horizonte, llegamos a un 66% de la carga tributaria usada únicamente para pagar servicios de deuda, lo cual nos dejaba muy poco margen para otra inversión u otro gasto público que también es necesario. Entonces, ese es un elemento que creo que va a tener que trabajar el gobierno con mucha responsabilidad y que lamentablemente las puertas no están tan abiertas como sí lo estaban a finales del siglo pasado.
A mí me tocó, yo en ese tiempo trabajaba en el gobierno, estaba en la Secretaría de Finanzas, en principio, y luego en la Secretaría de la Presidencia, y me tocó ser parte de esas negociaciones que fueron muy exitosas, pero claro, en aquel momento, pues el calendario nos ayudaba, se dio el famoso jubileo que fue declarado por el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Y que permitió entonces que los organismos internacionales y muchos entes acreedores en el mundo evaluaran la necesidad de sí perdonarle o renegociar en muchos casos la deuda de los países muy pobres, ¿no? Y altamente endeudados. Exactamente, en estos casos cayó Honduras, ¿no? Honduras logró entrar al mecanismo HIPIC y luego al mecanismo MDRI, ¿verdad? Que era un mecanismo multilateral de desendeudamiento a comienzos del siglo. En el año 90, a finales del 99 fuimos aceptados en HIPIC y a finales del 2003 fuimos aceptados en MDRI. Y llegamos, fíjese, don Nahum, que llegamos, nuestra deuda pasó de ser de más o menos unos 6.500 millones de dólares en aquel momento, que ya era una pesada carga para Honduras, a ser de apenas 1.500 millones, ¿verdad? En valor actual neto. Lamentablemente, repito, el escenario es muy distinto ahora. Tenemos, además de que ahora nuestra deuda es mucho más alta, estamos ya cerca de los 16.000 millones de dólares en total, sumando deuda externa e interna, con un crecimiento muy fuerte de la deuda interna. La relación, cuando fuimos HIPIC, don Nahum, la relación deuda interna y externa era más o menos de 95 a 5%. Es decir, 5 dólares en el 99 eran deuda interna apenas, ¿no? Y 95 dólares eran deuda externa. O sea, la relación era bastante baja de la deuda interna, que como bien decía Guillermo, es bastante más cara y más aprehensiva, presiona mucho más la deuda interna, porque hay que pagársela rápido a los organismos acá para que puedan sostenerse, ¿no? A los bancos o a los organismos de pensiones, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. En este momento está más alta la deuda interna que la externa. Están más o menos 55-45. Y eso es todavía más complejo entonces, porque no vamos a poder negociar, o sea, va a ser muy difícil ir a nuestros tenedores de deuda interna, a los bancos internos y al INPREMA y al INJUPEN y otros organismos que tienen bonos nuestros también, que tienen bonos del Estado, sí, a decirles que renegociemos la deuda, porque estos organismos ya tienen de por sí, ya trabajan de por sí con algún déficit actuarial, ¿no? Entonces es un poco complicado. En el caso de la deuda externa, repito, la situación se complica porque ya no tenemos los mecanismos que teníamos a finales del siglo y de los cuales Honduras hizo uso para poder beneficiarse. Creo que, sin embargo, va a ser necesario establecer un buen discurso frente al Banco Mundial, frente al Fondo Monetario Internacional, para lograr alguna renegociación de la deuda que nos permita solventar los problemas fuertes que tenemos. Y finalizo, don Nahum, hablando quizás del mayor problema que tiene el país en este momento, que es el problema energético. Estamos a punto de colapsar en esa situación, y uno de los problemas grandes que tiene el sector energético en el país es justamente la deuda que ha contraído la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es un tema que no se ha podido solucionar, lleva más de 15 años este problema cargándolo, como dicen por ahí, jineteándolo Honduras, ¿verdad? No se pudo en el gobierno de Maduro, no se pudo en el gobierno de Zelaya, por más que digan y que hablen. Ahorita estaba justamente en un chat yo revirtiendo algunas de las opiniones que se decían, que en el gobierno de Zelaya se hizo una fuerza de tarea de todos los empleados públicos, ¿verdad? Donde los ministros iban a cada departamento. Eso fue una payasada, fue un circo, ¿verdad? Lo que sí yo tengo que aceptar es que sí se estableció un plan cuando la señora Rixi Moncada fue gerente de la ENE, y este plan, llevado a cabo y con buena inversión en tecnología, logró reducir los costos y las pérdidas del ENE en un buen porcentaje. Pero no me voy a desviar más del tema, solo quiero
puntualizar, como estábamos hablando de deuda, en el hecho de que una buena parte, estamos hablando de casi 70.000 millones de lempiras, esos son más o menos unos 3.000 millones de dólares, o sea, de los 16.000 que debemos, una buena cantidad, don Nahum, obedece a este problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que vamos a tener que solventar también para evitar que vaya a haber una debacle nacional producto de un apagón que ojalá que no se vaya a dar. Interesante, Julio, porque yo creo que este problema energético que lo venimos arrastrando desde hace muchos años debe de buscársele una solución. Y la solución tiene que ser concertada, tiene que ser algo que no solo traiga el juicio de gobierno, porque por aquí vamos a caminar, sino que tienen que concurrir todos los sectores a manera tal de que podamos solucionar ese problema. Y yo creo que aquí también hay algo interesante, Julio y Guillermo, que no podemos hacerle exigencias al nuevo gobierno que de la noche a la mañana vaya a solucionar los problemas que se han venido arrastrando. Yo creo que hay que ir ya estructurando un plan nacional que pueda representar cómo poder salir de todas estas situaciones. ¿No es así, Guillermo? Totalmente de acuerdo, don Nahum. Yo creo que todos como hondureños, con diversidad de visiones, sectores, intereses, que siempre los hay, pero todos debemos de concurrir para trabajar en esos grandes objetivos nacionales. Yo en ese sentido, incluso he tenido oportunidad como desde la trinchera del sector textil y maquilador, de reunirnos con personeros del gobierno electo, y uno de los temas que yo les mencionaba era, se va a ocupar por este tema de la deuda, por el tema del ENE, por el tema comercial. Yo, sin querer irrespetar a nadie del gobierno saliente ni de los otros gobiernos, pero estoy convencido que en Honduras hace falta capacidad negociadora. Los hondureños no hemos sido buenos negociadores. Y para enfrentar todos estos temas que hemos hablado, se requiere capacidad negociadora. Uno de los casos, Julio, lo has de conocer, es el caso de Argentina, más allá del mal gobierno que ha tenido Fernández, pero no se puede negar que la negociación al inicio de gobierno para aquella terrible situación de los bonos, Martín Guzmán hizo una extraordinaria negociación. Martín Guzmán es el ministro de Economía en Argentina. Hizo una extraordinaria negociación. Que hubo un desempeño económico mediocre posteriormente, sí, pero la negociación y deshacer ese nudo fue importante en este ministro, un economista muy reconocido en Argentina. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo estructuramos un equipo de gobierno que plantee negociaciones? Porque uno de los temas es que el fondo, cuando agarra un país como Honduras, sin capacidad de negociación, le meten las recetas que quieren. Entonces se requiere, me parece a mí, fortalecer, y creo que hay economistas en Honduras, economistas en el sector público muy sólidos, muy robustos. Aquí ya no solo es ir a hablar de lo sencillito, que los numeritos, como decía Julio, los indicadores conocidos. No, aquí es hablar de marcos conceptuales sólidos para poder negociar de tú a tú con el Fondo Monetario. Entonces, no solo es la negociación política, se requiere mucho conocimiento y ser robustos técnicamente. Igual, para este tema de la deuda, que está muy relacionado, se va a requerir mucha capacidad de negociación. La negociación política no solo es hacer planteamientos políticos en el aire, sino planteamientos modelando un poco el futuro. Entonces se requiere formar ese equipo técnico negociador muy conectado con los grupos políticos. Esa sería una sugerencia, si se pudiera decir, o una idea que yo tengo, ¿verdad? Hay que darle mucha fuerza a ese tema, porque de eso se trata, hacer gobierno, es negociar hacia arriba, hacia abajo.
con todos los sectores, pero no nos podemos encerrar solo hacia la economía a nivel interno también, porque los recursos están afuera. Bien, me parece sumamente interesante los planteamientos que nos han hecho en este primer programa de temas y análisis con las expectativas económicas del 2022, dos grandes economistas como Julio Raudales y como Guillermo Matamoros. Yo creo que aquí hay que ir haciendo bastantes consideraciones también para que en el nuevo gobierno se busquen a las personas apropiadas que puedan funcionar dentro de todos los campos de administración del Estado. Porque yo creo que aquí tenemos que ver que se han cometido algunos errores. Por ejemplo, un médico tiene que estar al frente de lo que es el campo de la salud. Un economista tiene que estar al frente de lo que es el aspecto económico. Y así en cada cosa tiene que haber, pero no vamos a poner a un ingeniero que esté manejando el salud, ni a un doctor que esté manejando el campo de infraestructura o de comunicación. Yo creo que aquí hay que tener bastante conciencia ya de patria, de lo que necesita el país. Y por eso estos programas que se abren precisamente en la televisión son necesarios para que se pueda mantener no el espíritu crítico, sino que además el espíritu de hacer análisis y hacer recomendaciones y buscar soluciones. Guillermo, muchas gracias por haber estado en nuestro primer programa en LTV. Igual para mi amigo Julio Raudales. Espero que en alguna otra ocasión podamos estar de nuevo abordando temas que sean de interés nacional. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por haber compartido nuestro primer programa en LTV. El próximo jueves hay un programa muy interesante que está relacionado con el gran reto que tiene Honduras con la educación. Vamos a tener a dos extraordinarios personajes que saben a profundidad lo que es el campo de la educación. Me refiero al doctor Armando Euseda y al licenciado que es funcionario de UNICEF, Héctor Espinal. Con ellos vamos a abordar el tema de la educación el próximo jueves a las 7 de la noche. Muy buenas noches, amigos.